predestinado para que predicaras. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, ya lo hemos visto, porque tienes esa compulsión y ese llamado por parte de Dios a predicar. Acordémonos que en la obra de Dios no existen voluntarios. Hay personas que les encanta hacer alegorías absurdas acerca de que Dios y que Samuel y que era una persona que se la pasaba en el templo. Sí, pero Samuel fue una persona que Dios previamente llamó para el ministerio al cual él ha llamado. Así como ustedes han sido llamados para la predicación, de la misma manera Pablo también fue llamado para predicar la santa palabra de Dios. Pedro fue llamado para predicar la palabra de Dios. Pedro y su sermón en el libro de los Hechos 2 es uno de los más grandes esquemas que tenemos acerca de cómo guiar una predicación. Por lo tanto, es que ese mismo esquema nos sirve a nosotros para recordar cómo deben de ser estas cosas, cómo debe de guiarse la predicación, cómo debe de caminar a través de la predicación, a través de estos sencillos pasos que te voy a mencionar a continuación. Introduces el texto, explicas el texto, sintetizas el texto, aplicas el texto y concluyes el texto. En otro aspecto todavía más sencillo, lees el texto, explicas el texto, muestras la doctrina del texto, aplicas el texto, concluyes el texto. Tal vez no en este orden, porque cada quien tiene su arte y cada quien tiene su cableado mental, entonces cada uno de ustedes sabrá cómo presentarlo a su congregación. Pero una ley es que una predicación tiene esos componentes. Se aplica el texto, se explica el texto, se introduce el texto, se enseña el texto y se sintetiza el texto. Y ese tiene que ser claro y entendible para tu audiencia, para tu iglesia. Entonces lo que Pedro nos enseña es que él es el predicador por excelencia, porque muestra los componentes básicos de un predicador, que son pasión, valentía y estar saturado de la escritura. Él estaba saturado de la escritura. ¿Cuál fue el seminario al que fue Pedro? Bueno, como te vuelvo a repetir, un seminario no es indispensable. Un seminario equipa al predicador, pero el predicador ya nace. O sea, el predicador no hace magia, el seminario no hace magia. Este instituto que tenemos en el cual se preparan los predicadores, aquí no hacemos magia. Sí, aquí no hacemos magia. Aquí ustedes ya vienen siendo predicadores y nosotros los instruimos. Ustedes deben de ser valientes y trazar la palabra de Dios tal cual la palabra de Dios es. Sin embargo, aquí se les da las herramientas, pero eso ya lo traen ustedes, porque Pedro lo demuestra. Pedro enseña que él ya traía todas esas herramientas para predicar, porque también tenía un conocimiento amplio de la escritura. Pero si no fue al seminario, entonces ¿cuál fue la preparación o de dónde venía esta preparación que tenía Pedro? Bueno, la preparación de Pedro venía sencilla y absolutamente de haberse sentado bajo la predicación de Cristo. Y esto tiene mucho que decirnos acerca de que nosotros tenemos que seguir manteniendo ese mismo esquema, es decir, sentarnos bajo la predicación del Señor Jesucristo. Que los pecadores se arrepientan y vengan a creer que Jesucristo es el Señor. Otra cosa destacable de la vida del apóstol Pedro es que a cada uno de nosotros nos enseña que el haber fracasado nunca jamás va a ser un obstáculo para detenerse. Él negó a Cristo. Él tenía un carácter bastante dado a la ira, bastante dado a la desesperación. Y yo voy con esa gente y les digo sus verdades. Mira, un carácter dado a la ira, un carácter dado al coraje, un carácter dado a la desesperación. Somos humanos y cada quien tiene una naturaleza, pero tenemos que tener mucho cuidado con mantener ese carácter nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado en permitir que ese carácter venga a tomar un lugar en nosotros. Pero a pesar de esos errores, él no tuvo el miedo ni la valentía, no tuvo el miedo ni le faltó valentía para pararse enfrente de toda la gente que había crucificado
al Señor Jesucristo y decirles, así dice el Señor, así dice el Señor y así dice el Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, al cual ustedes mataron, no le faltó nada de valentía para pararse enfrente de los demás y decirles, así es la situación. Entonces vemos nosotros que tristemente es común que haya personas que lo primero que hacen es decir, no, pues que yo quién soy para hablar, pues si todo lo que yo hice, todo lo que me ha pasado, es que todas las cosas que yo he hecho, todas las cosas malas que yo he dado hacia los demás. Pues sí, tienes razón. La verdad es que son cosas que pasan, pero eso nunca te debe de detener. Porque tú no vas a hablar de ti, ¿o sí? ¿Hemos enseñado eso? ¿Que vas a la iglesia a hablar de ti? ¿Vas a predicar para hablar de ti? ¿Eso se te ha enseñado aquí? Bueno, aquí yo nunca jamás en la vida he dado eso. Ni lo daremos, ¿eh? Hay personas que piensan que no predican si no cuentan su vida. Aquí no. Y aquí con todo respeto, aquí no venimos a hablar de nadie, venimos a hablar de Cristo. Y cuando nos tomamos las libertades de hablar de Martin Lloyd Jones, de Martín Lutero y de mucha gente, lo hacemos porque sencillamente son personas que caminaron en la palabra de Dios y ese es el ejemplo que predicamos aquí. Pero aquí no venimos a hablarte de nadie más que de Cristo. Y tal vez te hablaremos de ellos, pero hablarte de mí, de mi vida, no. No, eso no. Otra cosa que vemos resaltante de él es que él murió por Cristo y vivió por Cristo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para morir y para vivir por Cristo. ¿Sí me escucharon? Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para morir y para vivir por Cristo. Finalmente, unos aspectos que nos deja su predicación y que es los que nosotros tenemos que tomar para nuestra vida son esa valentía, ese orden que nos deja para predicar. Porque él no creas que agarró y se aventó, no, él tenía un orden y eso es algo que a veces tenemos que entender, que eso es algo que tiene que estar siempre acompañando todo nuestro sermón. Otra cosa es que él no vino nada más a tratar de negociar con la gente, a ver, mira, pues mira, yo creo que no. Eso no caracterizaba la predicación apostólica. La predicación apostólica era una proclamación de la palabra de Dios. Como bien lo decía Derek Kidner, la predicación apostólica se trataba de proclamar y apelar. Bellísimo, bellísimo concepto de cómo debemos de predicar. Se proclama la verdad de Dios y ahora apelo a su respuesta. Bueno, ya te proclamé esto, ahora ¿qué contestas? Y para proclamar una buena proclamación se tiene que enseñar esa proclamación, se tiene que dejar en claro esa proclamación. Y ahí es donde viene la aplicación, donde vas al corazón de la persona, vas directamente hacia la persona y le dices, tú hiciste esto, tú eres aquello. Ahora, ¿qué respondes? ¿Qué tomas? ¿Tomas el camino o no lo tomas? Otra cosa es que un predicador puede venir de donde sea. Sabemos que Pedro era un pescador. Pedro no era un hijo de un pastor. Pedro no era un orador motivacional. Pedro no tenía ningún don más que simplemente el poder del Espíritu Santo. Y ese es precisamente otro punto. Jamás se deja de apreciar el poder del Espíritu Santo. Jamás se deja de buscar el poder del Espíritu Santo. Jamás se deja de necesitar desesperadamente el poder del Espíritu Santo. Último punto, en sus cartas alienta a mantener una santidad sin importar cómo se vuelva la situación. No se vuelve un incomprendiente, no se vuelve otra persona, simplemente él llama a que nos mantengamos como pueblo de Dios unidos. Pase lo que pase, una santidad perdurable tiene que estar en nuestras vidas. Pase y venga lo que venga, cada uno de nosotros tiene que mantener un entendimiento de la palabra de Dios. Y pase lo que pase, nosotros tenemos que mantener una santidad. Como bien decimos aquí en México, lo cortés no quita lo valiente.
El que tú seas creyente, eso no quiere decir que tú vas a permitir que llegue cualquier fulano, cualquier disque creyente, incluso una persona que se considere hermana o hermano en la fe y que esté cometiendo errores y yo por eso lo tengo que soportar. No, discúlpame, pero no. Jamás. Eso no dice la escritura. Nosotros tenemos que aprender a vivir cabalmente y santamente, pero entendiendo que nuestra principal responsabilidad es con Dios. Si a Dios tú le fallas, no importa con quién quedes bien. Ahora, si tú no le fallas a Dios, no importa a quién agrades o a quién no, el punto es que tú debes de agradar a Dios. Nuestra vida tiene que estar completamente saturada de la palabra de Dios. En todo sentido. Y es así como tú vas a ver cómo lo vas a hacer. Hazlo con podcast, hazlo con predicación, hazlo con audiolibros. En fin, como ya te lo he dicho muchas veces, no te compliques la vida. Hay personas que creen que tú no predicas si no tienes un escritorio de 70 libros aquí. Mira, yo todo lo tengo aquí. Y a mí no me interesan los comentarios religiosos de la gente de que, ay, pero es que ¿cómo? Sin Biblia. No. De verdad no me interesan porque pues son comentarios que lejos de realmente fructificar, no fructifican. Eso ya es tener un alma más criticona. Tú no te vas a convertir porque yo tengo una Biblia aquí abierta. Porque cuando Pedro predicó enfrente de 1000 personas, 3000 personas, 4000 personas y se convirtieron, ¿dónde estaba su púlpito? ¿Y dónde estaba su Biblia? Cuando el Señor Jesucristo predicó el más grande sermón que está en el libro que es el sermón del monte, ¿dónde estaba la Biblia de Cristo y su púlpito? Los verdaderos escribas que se dedicaban a estudiar y a comprender la ley para poderla enseñar y poderla predicar al pueblo, ¿dónde estaban sus 70 libros así? Bueno, ellos sí lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque había libros. Pero de verdad, no te compliques la vida. Aprovecha tu tiempo y no lo desperdicies en cosas que de verdad no son prácticas y son absurdas. Tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, una responsabilidad con tu iglesia. Como una vez lo dijo un viejo y gran predicador, tú como predicador eres la persona más importante de tu ciudad, de tu colonia. Porque gracias al mensaje que estás dando, ¿cuánta gente nos está salvando? Pero, ¿cómo voy a dar ese mensaje si no lo he preparado, si no me he sumergido, si no he estado ahí? Como una vez lo planteaban los puritanos. ¿Qué prefieres tú? ¿Leer tu Biblia simplemente o sentarte con un grupo de personas a escuchar que la predicación de una persona que ha estado sumergida en el texto, que ha estado caminando a través del pasaje o caminando a través del tema, ¿no? Cuando no son predicaciones así, sino que son temáticas? Qué belleza y qué honor sentarse bajo esa predicación. Y esa es la predicación que tiene que perdurar en todos nosotros. Pero recordemos que ante todo, no somos ni oradores, no somos ni payasos, no somos vocalistas, ¿verdad? No somos animadores. Ay, no, es que a mí no me gusta que el pastor sea muy vivo. A mí me gusta que sea serio. Así. Mira, si tú eres serio, sé serio, hermano. Que nadie te quite esa seriedad. De verdad. Si tú eres muy vivo, sé vivo. Pero nunca permitas que llegue alguien y te diga, ay no, es que alzas mucho los brazos, es que le haces mucho así. Ay, no. Te ves muy mal. Hazle como el que me gusta, que está siempre así. Tú tienes tu personalidad y tú sabrás cómo usarla. Pero no permitas que nadie venga y te quite tu personalidad. Porque ya lo hemos visto también en otras ocasiones y si no aquí te hago el recordatorio. Acuérdate que una cosa es el arte de predicar y otra cosa es la interpretación. La interpretación de predicar es la misma, esa no puede cambiar, porque esa es la Biblia. Pero el arte es lo que cada uno le pone, y eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos ejemplos de grandes predicadores, pero acuérdate que tú no eres ellos. Acuérdate que Dios te amó y te está usando y te va a usar con la personalidad que tú tengas. Hay personas que yo conozco que de verdad predican hacen muchas preguntas así, y a mí me da gusto. ¿Por qué? Porque están haciéndolo con su personalidad. Y prefieren seguirlo haciendo con su personalidad en lugar de sucumbir.
a lo que otras personas les dicen. Yo admiro mucho al doctor John MacArthur, de que él siempre ha predicado con sus manitas así y sin hacer ningún gesto. Y sin importar que alguien llegara y le dijera, no, es que yo creo que tienes que ser más vivo, más lleno de fuego, así. Él dice, no,